gracias, gracias de corazón. ¡Que viva el pueblo de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Pues con esos gracias de corazón, aplausos, viva México y luego el himno, finalizaron más de 120 minutos del último informe del presidente López Obrador. Y vamos a recorrer primero los cómo, los qués, el fondo, la forma y todo lo que tuvo que ver con este evento en la Plaza de la Constitución. Y los mexicanos de hoy son, en su inmensa mayoría, trabajadores, solidarios y honestos. El legado de principios buenos que se transmitieron de generación en generación y que no han desaparecido a pesar de la opresión, el clasismo y el racismo. A lo largo de más de 120 minutos, en la plaza que lo vio nacer como líder político, como líder social, Andrés Manuel López Obrador toma el micrófono para decir adiós, para jubilarse, para decir que lo hace contento, para decir que transformó al país. Y justamente ese es uno de los ejes principales de su último informe de gobierno. ¿Cómo fue la deconstrucción de los 36 años funestos, dice, de cacostocracia, del gobierno de la minoría rapaz, y cómo él sienta los cimientos, valga la redundancia, de lo que es la transformación, que además va a tener el privilegio de heredar a quien él le llama presidenta, y en más de 3 ocasiones pide a todos los ahí presentes, pues justamente corear a Claudia Sheinbaum. El 5 de febrero de este año presentamos al Congreso 20 reformas constitucionales. Estas iniciativas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante los 36 años del nefasto periodo neoliberal, cuando no se pensaba en beneficiar al pueblo, sino en ajustar el marco legal para facilitar el despojo y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría rapaz. Si tuviéramos que hacer un resumen de lo que más destacó, podríamos hablar del tema de la salud. México tiene mejor salud que Dinamarca. Eso es lo que más vuelo tomó en las redes sociales, lo que más excitó y que obviamente habla de López Obrador. La realidad es como él la ve, como él la describe y sí, como él la dice. Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Es mejor que en Dinamarca. El discurso es, pues, básicamente una enumeración de elementos que nos tienen que llevar a comprender lo que fue la destrucción de casi 4 décadas de la privatización de México, de la rapacidad en México, de lo que él llama la corrupción en México, del clasismo en México, todo esto contrapuesto con lo que él delinea como la 4T o el Andrés Manuelismo, porque básicamente habla de lo que él construyó en tan solo 6 años, con 6 años contra 40, ¿se fijan? Y ahí habla de la felicidad absoluta de haberle devuelto al pueblo de México lo que era suyo, de poner fin a los privilegios, de cambiar la realidad para entregarle al pueblo lo que era del pueblo.
como pues a través de sus programas emblema del gobierno, de las becas que se entregaron a estudiantes, adultos mayores, a grupos menos favorecidos, y también el planteamiento de una economía que reduce la desigualdad y que redujo drásticamente la pobreza. Ese es el establecimiento del primer piso sobre el que vendrá el segundo piso de la transformación, y que además, insiste, ganaron pero con todo. El reinicio de una etapa nueva, luego de que en el periodo neoliberal se privatizaron los ferrocarriles nacionales y desaparecieron los trenes de pasajeros. Es una etapa nueva. Aquí aprovecho para felicitar a nuestra presidenta electa, próxima presidenta constitucional. Presidenta, 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 presidenta. Felicidad. Toco madera, pero imagínense que no hubiese decidido el pueblo de México por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Presidenta. Si el momento Dinamarca, somos Dinamarca en términos de salud, delineó mucho de la cobertura que se da en medios, obviamente, en las redes sociales también. El otro momento que es muy el estilo López Obrador, y dejan claro que a él no le da reversa nunca a su forma de gobernar, le llamen o no le llamen populista, y hasta ironiza cuando pide a la gente ahí en el Zócalo que levanten la mano, dice, levanten la mano, ya sé que me van a criticar, y justamente lo hace en el tema que hoy estaba contrapuesto a su propia entrega de gobierno, lo que ocurría en Avenida La Reforma, a solamente unos, pues sí, kilómetros, minutos a pie. A ver, aquí vamos a hacer una consulta, aunque mañana nos van a criticar, pero es muy divertido porque como se enojan tanto, hacen hasta el ridículo, lo digo con todo respeto, y no podríamos vivir tan aburridos. A ver, ustedes, ¿qué prefieren? ¿Que a los ministros los elija el presidente y los senadores o que los elija el pueblo? Pero vamos a hacerlo lo más formal posible, porque si no van a creer que es una encuesta esas que hacía Massey Kohler para autoengañarse. ¿Se acuerdan? Las encuestas de Massey Kohler. Entonces, para que no nos vayan a acusar de eso, que además nosotros no necesitamos autoengañarnos. A ver. 120 minutos con los dichos del presidente López Obrador en su Me Canso Ganso, cuando dijo estamos mejor que Dinamarca y la megafarmacia no le falta un solo medicamento. Antes, la compra de medicina y equipos médicos era un sucio negocio de traficantes de influencia y de políticos corruptos, hasta de comunicadores. Hoy, dije comunicadores, no, mercenarios de la información.
Hoy, con el mismo presupuesto, se otorgan medicamentos gratuitos a todos los mexicanos. Luego pasamos a los dichos en contra de esa que él categoriza como minoría rapaz, con todo y sus palabrejas, como él insistió en más de 2 ocasiones a llamar la forma en la que decidieron hacerse del país, y obviamente muy fiel a su estilo, dándole la vuelta a la realidad, algunos van a decir, y otros van a decir a la realidad opositora. ¿Por qué? Porque hay 2 grandes deudas en el gobierno del presidente López Obrador: el de la seguridad y obviamente el de los medicamentos. Y en el de la seguridad elige mejor dar datos que le favorecen y hasta inventarse su propio dato con el índice de letalidad, y él mismo dice, ustedes se preguntarán qué es, pues ahí es como él lo describe. Se usa más la inteligencia que la fuerza y se redujo el índice de letalidad. ¿Qué es eso del índice de letalidad? Para ilustrar este importante dato, cabe citar que en 2011, en el periodo de Felipe Calderón, hubo 1.076 enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos delictivos. En ellos perdieron la vida 1.412 personas. Fueron heridos y detenidos 1.027. Es decir, hubo 285 más muertos que heridos y detenidos. En contraste, el año pasado los enfrentamientos se redujeron a 486, con un total de 271 muertos y de 442 heridos y detenidos. Es decir, hubo menos uso de la fuerza y más respeto a la vida. En mayo, receta también un tengan para que aprendan, porque López Obrador, si algo nos ha mostrado, es que es un fajador que nunca tira la toalla ni aunque la tenga toda ganada. Y si están en la lona, él lo sigue rematando en la lona. Y por eso no hubo ni siquiera una empatía a la hora de decir, miren, es que ganamos con todo. No, ganamos con todo y si me permiten, me voy a extender tantito. Y lo hizo. Que quien va a quedar, ¿sí?, en sustitución de uno es una mujer excepcional que le va a dar continuidad a la transformación. Por eso me río, porque las cosas que van a quedar pendientes, pues estoy absolutamente seguro que se van a concluir por lo extraordinario que es la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Imagínense lo que hubiese pasado. No de manera hipócrita, como son, porque esa es la doctrina del conservadurismo, la hipocresía. ¿Me puedo extender un poquito? Bueno, ya tengo permiso. De manera hipócrita, cuando la campaña decían que no iban a quitarse los programas de bienestar. ¿Sí se acuerdan, verdad? Hasta firmaron con sangre y todo. Pasa la elección y dice que uno de los errores que cometieron es que desde el principio no puntualizaron, no definieron que ellos no estaban de acuerdo con los programas de bienestar, porque ellos, según su filosofía, una retacería de sofismas, de mentiras, era mejor enseñar a pescar que entregar pescado. Eso lo dicen después. Entonces, ¿qué iba a pasar? Pues que sí, iban a cambiar los programas de bienestar, iban a quitar los derechos del pueblo a la justicia social. Pero el pueblo es mucha pieza. El pueblo no es tonto. Pensaron que iban a engañar, que iban a manipular, y fue un tengan para que aprendan.
Y hablando del contexto en el que se da justamente este informe, solamente quedan 30 días del gobierno del presidente López Obrador y del estilo López Obradorista. Él se despide de México agradeciendo y en la cúspide de su popularidad y de su poder, y lo deja en claro cuando hace estas votaciones a mano alzada, cuando decide entrarle a los temas que lo tienen el día de hoy un poco contra la pared, cuando le dice a Estados Unidos: ¿y tú qué? ¿De qué estás hablando? Mira, déjame darte una clase de democracia y de riesgos de democracia, porque la estadounidense está cimentada sobre la elección de jueces. Para los que el tamaño importa, van a poder darse vuelo diciendo que el presidente, de alguna manera, para que no se viera tan vacío el Zócalo, o para decir que no llenó el Zócalo, pues hizo esta suerte de división del Zócalo con sillas, 20,000 sillas, dijeron los organizadores a lo largo de la plancha de la Constitución, con un primer recuadro donde estaban los VIP, Very Important Persons, aunque supuestamente ya no existe esto de que hay unos que están por encima de otros. La realidad es que los gobernadores, el gabinete y la presidenta electa estuvieron en su pequeño balcón de primera fila, mientras que quienes llevaron a López Obrador al gobierno con sus votos, con su fe, con sus porras y con todo esto que sí se vio mientras iba llegando la gente a la plancha del Zócalo, que era la vendimia, la alegría, incluso una, no voy a decir botarga, pero bueno, este muñeco inflable, todo esto que siempre le dio mucha vida al movimiento de López Obrador, pues se vio un poco distribuido, difuminado en estas grandes divisiones del Zócalo, aunque ojo, hablar del tamaño de la marcha perdió relevancia en los últimos meses, sobre todo de campaña política, porque la marea rosa, bueno, abarrotó el Zócalo, pero nunca abarrotó las urnas. Entonces, el tamaño es relevante, sí, no lo es tan relevante como el símbolo, porque López Obrador, al despedirse en esa, la que casi es su patrimonio propio, él se hizo en el Zócalo. Él vio el apoyo que se le dio durante las manifestaciones en contra del desafuero. Él tomó en varias ocasiones el Zócalo, sobre todo cuando fue el descontento de la elección del 2006, y siempre regresa al origen y obviamente se despide donde empieza, en la calle, en el corazón de la patria, en la plancha de la Constitución, porque ahí él creció. Y ahí en su despedida retoma un discurso que tanto le criticaron, cuando él dijo: al carajo las instituciones, y a modo de explicación dice: al carajo, pero al carajo con lo que ustedes creían que era su democracia, la de los muy pocos, la de las ventajas. Y sí, retomando esas palabras y ese estilo de ruptura, dice: yo respeté todas las instituciones y ustedes no respetaban a la mayoría. En este sexenio sentamos las bases de la transformación que necesitaba el país. Ha quedado de manifiesto, entre otras cosas, la imperiosa necesidad de separar el poder económico del poder político y de que el gobierno represente a todas y a todos, a ricos y a pobres, a la gente del campo y de la ciudad, a creyentes y no creyentes. Necesitamos, eso no hay que olvidarlo, necesitamos continuar con esa política, una auténtica democracia, no una simulación.